José Rosas Ribeiro es un poeta peruano que cuando tenía poco más de 20 años fue deportado a México por la dictadura del general Juan Velasco Alvarado. Un par de años después fue obligado a dejar ese país y se fue a Francia, donde reside hasta la fecha. En Lima integró el grupo poético Estación Reunida. En París trabajó en Radio Francia Internacional y en cada uno de sus retornos al Perú trajo un libro para presentar. En esta ocasión ha traído la novela País sin nombre, en la cual recrea los primeros años de la década del 60 del siglo pasado, una intensa vida amorosa, real o imaginada, su juvenil militancia trotskista y su paso por el periodismo cultural, que fue un pretexto para su exilio. Pero es una novela, cualquier parecido con realidad es pura coincidencia. José Rosas Ribeiro tenía 20 años cuando fue deportado a México por la dictadura militar de participación plena del general Juan Velasco Alvarado. Su delito, ser editor de la sección cultural de la revista Marca. 2 años después, también fue obligado a dejar México, desde donde se trasladó a París, ciudad en la que reside desde entonces y de donde vuelve de vez en cuando. Tenías 20 años, Pepe. Te echaron del país y luego te de México. ¿Tan peligroso eras? No sé, me preguntan eso en serio. Te lo pregunto en Yo no soy serio. peligroso para nadie, ni para las mujeres. ¿O eres miedo a la poesía? No, pues son las circunstancias, la historia, me ocurrió a mí como nos ocurrió a otros y te estoy mirando, y son cosas que ocurrieron en la historia y que... Aunque adviertes al comienzo del libro que esto es una novela y que toda similitud con personajes hechos y lugares reales son pura coincidencia, pero casi todo lo que le pasa a Javier Rosales y a Aureliano, por lo menos de lo que yo conozco, te pasó a ti también. Sí, o sea, mucho, casi todo. No sé si Sí, todo, dije pero casi todo. Lo que le pasa al personaje me pasó a mí. Donde está la diferencia entre Javier Rosales y yo es que no necesariamente todo lo que piensa y todo lo que dice Javier Rosales lo digo y lo pienso yo tal cual. O sea, hay una diferencia. Y él es mucho más exagerado en sus posiciones, en su relación frente al Perú. Y yo soy pesimista, pero no tanto, ¿no? Tienes también al comienzo una cita de Guillermo Cabrera Infante: le soy fiel a mi memoria, aunque mi memoria me sea infiel. Es una descripción bastante descarnada, a propósito de lo que estás diciendo, de lo que ocurría en el Perú entonces. ¿Cuánto es real y cuánto de lo que tu memoria recuerda con bronca? Cada uno tiene su propia memoria y la memoria de cada uno es su propia ficción de su existencia y de la existencia que ha vivido. Entonces yo a veces me acuerdo cosas y me acuerdo después, me doy cuenta que no pueden haber sido así. Por ejemplo, cuando vengo aquí a Miraflores, yo no he vivido nunca en Miraflores cuando viví en el Perú. Yo venía a Miraflores para comprar, para ir a ciertas tiendas, y según yo, cuando era chico, venía a Miraflores a comer churros aquí a Manolo. Y después he visto las fechas de la fundación de Manolo, y es imposible que cuando yo era chico comiera churros en Manolo, porque no existía. O sea, conclusión, se me han mezclado dos cosas, o sea, eso de los 19, 18 años o 20 años venir a comer churros a Manolo, con mi infancia, cuando con mi mamá veníamos a Miraflores para comprar zapatos o cualquier otra cosa. La memoria es siempre una ficción, incluso en los que tienen buena memoria, porque tienen que recrear lo que ya pasó. En quienes tenemos mala memoria es necesariamente una ficción, ¿no? Javier Rosales, como tú, quería irse del país para no volver. Sí, yo, ya no Javier Rosales, yo en esa época quería irme del país. Y quería ir a México. Me consta. ¿No? O sea, hemos hablado, conocíamos. Entonces, sí, ahora Javier Rosales también quiere irse, es verdad, en la novela varias veces piensa en que se va a ir, etc. Yo te digo, algunas, Javier Rosales me parece a mí, sí. ¿Tú pensabas no regresar más, quedarte así como en realidad ocurrió? Y mira, eso es algo que no se me pasa por la cabeza, no tengo. Sabía que en ese momento quería un país que tuviera más oferta cultural.
y estamos hablando de una época en que realmente las posibilidades en el mundo cultural, de la literatura, eran muy reducidas en el Perú, si se compara con ahora hay, de una manera u otra, hay muchas más posibilidades de publicar libros y cosas así. En la época todo era muy, muy restringido, y es un país que a mí y a otros como yo, jóvenes, nos parecía muy estrecho, y soñábamos con países como México, por ejemplo, donde había tantas cosas, tantas casas editoras, etcétera. Entonces, sí, yo pensaba irme, ahora no volver. No sé, esas no son cosas que se piensan, incluso ahora. Yo no sé si voy a volver o no, ya hace como 3 meses que estoy aquí, a veces a veces me llama la atención tener que irme, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, no sé si eso se piensa, eso ocurre. Era necesario farsear todos los nombres que aparecen aquí, incluso la de los grandes autores ya desaparecidos, como los versos de Magda Portal, por ejemplo, que aparecen como si fueran Mirta Poblete. Sí, es que una vez que me metí en la lógica de que nadie existe realmente con su nombre, ni siquiera el país ni la ciudad, entonces todo el mundo cambia. Viste que las calles todas tienen nombres generales, no sé si está anunciando algo que va a pasar pronto, pero todo tiene nombres generales, General Buenaventura, General Alfredo Arias. Mira, Alfredo Arias es un director de teatro en París, y aquí es un general y lleva una calle. Entonces, con esa lógica, pues Vallejo no podía llamarse Vallejo, aunque algunos versos parecen reconocibles. Magda Portal no podía ser Magda Portal. Todo tenía que ser cambiado y solamente tiene nombre real los personajes de fuera, ¿no? Nicanor Parra, por ejemplo, ¿no? Todas tus referencias al trotskismo parecen realmente caricaturas de la vida dentro de los partidos políticos. ¿Tampoco serios eran entonces? Era eso, es lamentable. Es lamentablemente cierto, porque además puedes imaginar que los trotskistas eran los más serios. ¿Cómo serían los otros? ¿Cómo serían los otros? Porque hay que considerar ahí que dentro de la izquierda de la época se consideraba siempre que los trotskistas eran los intelectuales de la izquierda. O sea, gente muy seria. Además, gente en muchos de ellos muy serios. Si yo veo ahora quiénes son y dónde están. Están en puestos muy importantes en las universidades o incluso en empresas. Entonces era gente muy seria y muy preparada. Pero es la locura, la demencia de esta especie de izquierda que se vuelve demencial en sus luchas por el poder, al interior de los propios partidos, que al final ya no queda nada, ¿no? Son 10 personas y entre ellos están peleando ¿el poder de qué? Pero era así. Y eso te digo que los trotskistas no son lo peor. Al comienzo no son trotskistas, cuando narro los primeros, el que llega con su pistola y la pone encima, la pone sobre la mesa, etcétera, esos no son trotskistas, pero eso es la izquierda, era la izquierda de la época. En Amor en los tiempos del cólera, uno de los personajes de Gabriel García Márquez dice que la experiencia generalmente la tenemos cuando ya no nos sirve para nada. Sin embargo, visto desde la distancia y no sé si de la madurez, ¿qué cambiarías si todo eso que te ocurrió lo volvieras a vivir? Me acuerdo de una frase de ese gran actor Vittorio Gassman que va un poco en el sentido de lo de García Márquez. Decía que algo que le molestaba de la vida es que no había ensayos y luego la firme, ¿no? Entonces él decía que la vida debía ser así, o sea, tener las posibilidades primero hacer la vida en ensayo y decir, bueno, corregimos esto, lo otro y ahora vivimos la de veras, ¿no? Entonces es evidente que si ese poder yo lo tuviera, cambiaría muchas cosas en el guión, por supuesto. ¿Y la supervida amorosa de Javier Rosales es igual a la de... Pero es que no es solamente de Javier Rosales, no. Es que eso ya me dijeron el otro día, alguien llamó a la radio donde estaba pasando y me dijeron, oiga, tu libro está lleno de sexo, es un asco, dijo y colgó. Pero bueno, a mí yo no le hago asco al sexo, para nada. Es la época, o sea, son los años de la liberación sexual, de la píldora anticonceptiva, y es un mundo particular. Entonces, en ese mundo es verdad que todo estaba muy sexualizado y que todos los caminos no llevaban a Roma, sino llevaban al sexo. Eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado mucho porque si bien ahora esa liberación sexual está en todas partes, en aquella época no veíamos revistas con mujeres desnudas por todas partes, no había todas las cosas que se hacen por internet y todo eso. Eso no existía. Pero por el contrario se vivía muy fuerte.
la sexualidad, porque venía todo este influjo, además de mayo del 68, liberarse de los tabúes, las mujeres se liberaban de años de opresión sexual. Entonces, estaban felices además con los anticonceptivos y todo, que era normal que se... Tengo que buscar una palabra correcta. Políticamente correcto. Políticamente correcto. No, que se practicara mucho el acto sexual, y la vida sexual, etcétera, y las experiencias sexuales. Hoy hay mucho al exterior, me da la impresión que al interior, por el contrario, hay mucha mayor represión y mayor puritanismo individual, y para lo cual las iglesias han funcionado mucho, ¿no? La influencia de los evangelistas, de Monseñor Cipriani y todo eso es muy fuerte, creo, en la sociedad hoy día, es lo que es mi percepción cuando vengo aquí, ¿no? Hay en la novela una grafía diferente cuando hablan, por ejemplo, los policías. Todas las palabras siempre comienzan con mayúsculas. Eso es para significar que... Pucha, que has leído con detalle. Esa no la tenía preparada para responder. Ah, caray, sí. ¿Por qué hablan con mayúsculas? Es que la gente solemne habla con mayúsculas. Es, digamos, para decirlo sencillamente. La gente solemne, por eso a veces los policías que se ponen solemnes o los políticos hablan con mayúsculas. O sea, esa gente que dice, no puede decir normalmente, pues aquí estamos grabando un programa, sino aquí estamos grabando un programa, esa gente que habla así muy solemne, y que cuando cree decir algunas banalidades le pone una carga de solemnidad, entonces ahí está escrito con mayúsculas, ¿no? Con las primeras letras mayúsculas. ¿Has jugado algo la nostalgia cuando has trabajado en el libro? En el libro es una permanente lucha contra la nostalgia, y para ello recurro al elemento de distanciación, o sea, es decir, todo el tiempo que estoy escribiendo 30 años después, que hay una distancia de tiempo, luego la distancia del espacio. Podría haber situado, no haber hecho que el libro se esté escribiendo en París, podría no haberlo hecho. El dirigirme cada cierto tiempo al lector, ¿no? Decirle, paciente lector, ya que llegaste hasta aquí, tal cosa, etcétera, lo cual hace que, atención, eso pone también un distanciamiento, ¿no? Es el método brechtiano del distanciamiento, justamente para luchar contra la nostalgia. El libro, la novela, comienza y termina con tu partida del Perú. ¿Habrá una segunda etapa que se cuente todo lo que le ocurrió a Javier Rosales cuando se fue del Perú? Este libro debe formar parte de una especie de díptico, ya para ponerlo así, ¿no? Serán dos. El segundo ya está planificado y el título del segundo aparece en las últimas páginas de este. Y habla de México. La diferencia va a ser que va a ser un libro muy diferente. O sea, en mi cabeza. Ahora, cuando se escribe, lo que tenía yo en la cabeza al comienzo y lo que salió es muy diferente. Pero quiero hacerlo de una manera más distanciada todavía y con fotos. Tomando el ejemplo de un escritor que es alemán, austríaco, Sebald, que me gusta mucho, que hace una especie de novelas, ensayos, en las que incluye fotos, ¿no? Y yo tengo muchísimas fotos de Roberto Bolaño, de Mario Santiago, de los amigos mexicanos con los que compartí mi vida en México, textos de ellos que tengo inéditos, dedicatorias, tengo una dedicatoria increíble de Roberto Bolaño cuando acaba de publicar su primer libro de poesía, sale como un loco de la imprenta, me da el libro, me agarra de besos y me escribe una dedicatoria, ¿no? Muy sorprendente, que voy a incluir por supuesto en mi libro. O sea, va a ser un libro así. ¿Y finalmente contento con el resultado? Uno, no sé, uno hace lo que puede. Uno piensa uno piensa lo que va a hacer, luego se dice quiero hacer tal cosa y termina haciendo lo que puede hacer. Contento a veces sí y a veces no. Cuando lo leo yo mismo ya no lo soporto, o sea, digo, qué horror, no lo soporto. Por el contrario, tengo amigas que me lo han leído, por ejemplo, párrafos, me dicen, mira, te voy a leer párrafos que me gustan y me lo leen,
Y digo, pucha, qué bueno es ese tipo. Tú no me lo presentas, ¿no? Y después me doy cuenta que ese tipo soy yo mismo. Entonces, es extraño, ¿no? No sé realmente. Sí, en cierta manera sí, porque ya dije lo que tenía que decir. Es como si hay un absceso ahí, ¿no? Te molesta un día, revienta el chupo y ya, pues no duele, pero es así. Y es un poco eso también, ¿no? Aunque no se menciona para nada en la conversación, tendríamos que decir que la madre de José Rosas era hermana de Julio Ramón Ribeiro, o sea, se trata de una familia de escritores.